Continuamos en esta hermosa noche, lluviosa, pero está calurosa, no está la brisa haciendo su trabajito. Pero bueno, aquí estamos nosotros haciendo el de nosotros. Vamos a la clase número 5, en este núcleo número 17 de esta su institución. ¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? Una pregunta que se hace el escritor acá y que de repente alguno de nosotros puede que nos la estemos haciendo por ahí. ¿Cuál es el don más importante para la iglesia? Vamos a verlo. Vamos a verlo. La respuesta es muy sencilla. Aquel que el Espíritu Santo, en su soberanía, voluntad, considere manifestar. ¿Sí? Ese es el más importante. ¿Cuál? Aquel que el Espíritu Santo, en su soberanía, en su voluntad, considere manifestar. No se le olvide que el Espíritu Santo va a manifestar el don que se necesite. Él no va a manifestar el que no se necesite. Sencillamente, el que Él decida manifestar es el que está siendo necesario. Entonces, por lo tanto, no existe ningún don más importante que otro. Y tampoco el individuo a través del cual se está manifestando el don es más importante que los otros. Como les decía ahora en la clase pasada, todos tenemos la misma importancia. Todos, absolutamente tenemos la misma importancia. No existen dos Espíritus Santos, no existe Espíritu Santo y medio, ¿sí? No existen personas con doble unción del Espíritu. No, eso no existe. Una sola unción y con esa basta. Más nada del Espíritu. Entonces, hay cosas que se han dicho, se escribieron. De repente usted mira, pastor, pero es que la Biblia habla de doble porción del Espíritu. Ya va. Pregunto, ¿quién de nosotros no ha dicho esta expresión? Que el sol sale en la mañana. ¿Quién de nosotros no ha dicho que el sol al mediodía está bravo? ¿Y quién de nosotros no ha dicho que en la tarde el sol se esconde, se oculta? Pregunto, vayamos a hacerle un análisis a eso. ¿Eso es real? ¿El sol sale en la mañana? ¿El sol al mediodía está bravo? ¿Y en la tarde se esconde de quién? Ah, bueno. Entonces, hay cosas que están escritas en la Biblia para proyectar, para presentar, pero que no tienen sentido como las que acabamos de decir. Entonces, la unción del Espíritu no existe. La unción es el Espíritu. Y si el Espíritu está en ti, listo. Ahora, ¿cuántos espíritus hay? Hay dos espíritus, no, uno solo. Entonces, no, Angelito tiene la doble porción del Espíritu. Es decir, Espíritu Santo al cuadrado. 23 espíritus. Ok. Ok. El único que tenía 3.600 por lo mínimo era el Gadareno, porque una legión, cuando él dijo legión somos, una legión se estima entre 3.600 a 6.000 soldados romanos. Entonces, el que tenía de entre 3.500, entre 3.600 a 6.000 espíritus era el Gadareno, compañero. Ajá. Entonces, seguimos acá. El Espíritu Santo va a manifestar el don que Él en su soberanía quiera para alcanzar un objetivo o solventar cualquier necesidad en la iglesia. En el momento que se requiere, últimamente se ha dado la creencia que el don de lengua es el más útil y más importante en la iglesia. Pablo, por su parte, dice que si este don no tiene interpretación, carece de significado. Cuando hacemos un análisis de los dones en sus tres grupos, podemos apreciar que siempre
trabajan en conjunto. Los dones de revelación trabajan casi siempre en forma conjunta, al igual que los dones de poder y los dones y los de expresión oral. Por esta razón, todos los dones son útiles e importantes. La manifestación de los dones del Espíritu Santo dependen de la necesidad que haya en la congregación. El Espíritu Santo determina qué don ha de usar para cubrir o solventar dicha necesidad, o en este caso demanda. Esto nos da a entender que todos los dones tienen sus valores y utilidades. Ninguno vale más que otro. Pablo en la carta a los Corintios dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y son los que más cuidamos, ¿no? Primera a Corintios 12, 22 al 25. Esto indica que ningún miembro del cuerpo puede despreciar a otro. Estos principios y valores que se dan en los miembros del cuerpo se dan en los dones. Todos son útiles en la iglesia. Esto es es decir, una verdad paralela. Pregunto yo, ¿cuál de los dos brazos suyos es más importante para usted? ¿Cuál de los pies suyos es más importante para usted? ¿Cuál de los dos mascaderos es más importante para usted? ¿El que recibe y no se mueve o el que se mueve para que el otro? ¿Cuál es más importante? De los dos ojos suyos, ¿cuál es más importante? ¿Cuál de las dos fosas nasales es más importante? Ajá. ¿Vio esa? Entonces, esa es una verdad paralela para que entendamos y podamos captar esta área donde todos somos importantes, pero nadie es más importante que nadie. Amén. Ahora, los dones trabajan recíprocamente. Los dones cumplen con los principios de reciprocidad y correspondencia mutua. Es decir, cuando alguien manifiesta un don como emisor, debe haber un trato en lo personal por el espíritu en el receptor. Este nunca será sorprendido por la manifestación de un don. En la Biblia conseguimos algunos ejemplos de lo antes mencionado. Mira lo que viene. En Hechos capítulo 9, verso 10 y 17, tenemos el caso de Ananías y Pablo. Dice que el Señor habló a Ananías en visión, diciendo que se dirigiera a una calle llamada Derecha y ubicara la casa de un hermano llamado Judas. Allí encontraría a uno llamado Saulo de Tarso, el cual ha visto en visión entrar a un varón llamado Ananías, el cual le pone la mano y recibe la vista. ¿Sí? Y así como el Espíritu Santo se lo dijo a Ananías, así sucedió. Sencillamente, hubo un hombre de aquí del estado Lara, falleció creo que el año pasado, que en su tiempo fue uno de los evangelistas más sonados, de apellido Laren. No sé si alguna vez estuvo por aquí o usted estuvo en alguna actividad con él. Ese individuo estaba predicando, por decir algo aquí, y él llamaba a los ujieres: Angelito, vaya a la calle tal, en la casa número tal, está una señora llamada fulana de tal, que está muriendo de cáncer, me la traen porque el Señor la va a sanar. Angelito iba a la calle tal, a la casa número tal, preguntaba por la señora tal, allá estaba la señora muriéndose de cáncer y la traía y Dios la sanaba. Eso pasó en varias campañas de ese individuo. De aquí, vivió en Quibo sus últimos años de vida, tuvo percances en su vida, no se mantuvo a la altura y, bueno, lamentablemente
murió solo, como no deben de morir los hombres de Dios. ¿Qué pasó con él? No sé, pero de la noche a la mañana eso se fue abajo. Y así hay muchos hombres los cuales han sido usados por Dios de esa manera. Ahora, eso es una intimidad. Hay una necesidad en tal sitio y Dios ministra al que está aquí, pero le da los datos completicos y van allá. Ahora, si Dios está diciendo que vayan a traerles porque todo está listo para ser sanado. Es como esto. Cuando hay una manifestación de demonio en uno que está endemoniado, es porque el demonio sabe que tiene que salirse. Pero mientras no hay manifestación, hasta que no haya una visión y alguien se entere que está endemoniado y le ordene, no va a haber esa manifestación. Vi un caso en una campaña, un hombre de Dios español estaba orando por los enfermos y lo de él es predicar y luego orar por los enfermos. Los endemoniados, él agarra y prepara un grupo de ujieres y pastores y arma una carpa por allá. Todo el que se endemonia no tiene nada que ver con él. Él dice que él no se va a distraer con demonios, que él viene a predicar y a orar por los enfermos. Para eso está el grupo de ujieres y los pastores que los prepararon de antemano. Y hubo unos que se empeñaron en que orara por uno que estaba endemoniado y le dijo, no, ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo de ustedes y los que están allí en la carpa. Llévenlo para allá. No me distraiga. Entonces, cuando Dios por el Espíritu, lo que le decía ahora, le muestra, le revela algo a usted, es porque se puede hacer algo. Cuando Dios le dice en la casa tal, está una señora así, 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 es porque Dios quiere hacer algo. No dude, vaya, sea atrevido. Cuando Dios a través de un don le muestra, vaya, es Dios que quiere obrar a través de usted. Usted solamente es el instrumento que Él escogió para servir. Ahora, a simple vista podemos apreciar que Pablo sabía de la venida de Ananías y por su parte Ananías sabía dónde ubicar a Pablo. Hubo reciprocidad en la manifestación del don en ambos personajes. No hubo sorpresa. En Hechos, capítulo 10, versos 1 y 29, se nos da otro ejemplo. Se trata del Cornelio, el centurión, y Pedro. La Biblia relata que Cornelio, estando en ayuno y oración, se le apareció un ángel. No era creyente. En visión, diciéndole que enviara a buscar a Pedro en casa de Simón, el curtidor. Dice que envió a su criado junto con un soldado a la dirección que el ángel le había dado. Ahora escuche esto. ¿Se recuerdan cuál fue la segunda materia? ¿Cuál fue la segunda materia de esta? Ajá. La fe tiene 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos de la fe? Oír, aceptar, confesar y accionar. Ajá. Entonces, si el Espíritu Santo le dice a Ananías lo que le dijo y él hizo lo que le correspondía hacer, ¿se estaba moviendo en fe a Ananías, sí o no? Por supuesto. Si el Espíritu Santo le dice a Pablo lo que le dijo y acepta lo que viene, ¿se estaba moviendo en fe? El caso es Pedro aquí también y Cornelio se estaban moviendo en fe, porque moverse en fe es moverse en lo que Dios ha dicho. Amén. No en mis caprichos, ni en mis sospechas, ni en mis imaginaciones. Ajá. Dice que envió a su criado junto con un soldado a la dirección que el ángel le había dado. Al día siguiente, era lejos yo, Pedro subió en la azotea, tuvo una visión de parte de Dios por el Espíritu Santo, dándole instrucciones e información de lo que iba a suceder. Para Pedro no fue sorpresa cuando los criados junto con el soldado vinieron a buscarle. Analizando el pasaje, no hubo ningún tipo de sorpresa. Más bien hubo una correspondencia entre la manifestación de los ángeles para Cornelio y el Espíritu Santo en el caso de Pedro. Para concluir este punto,
Si alguien viene a ti, oiga, manifestando un don por el Espíritu, pero lo que te dice no corrobora, conforma o cumple con el principio de reciprocidad y correspondencia mutua, tal manifestación debe ser, oiga, descartada. Eso no es de Dios. Me le aparezco yo allá a Kiliana. Kiliana, el Espíritu Santo me manda a decir que los $5,000 que tienes debajo de la almohada son para este siervo. Ajá. Pero lo que pasa es que yo escuché al esposo de ella. Ajá. Lo que pasa es que yo escuché al esposo de ella hablando con Ramón, que él tenía por allá guardado abajo de la almohada $5,000. Ajá. Entonces, yo di avión. Hermano, lo están haciendo, hermano. Aquí en el estado Lara hay unos bandidos, me han dicho, yo no los he visto. Me han dicho, ojalá sea mentira lo que me dijeron. Van a los campos. Hay uno que va y revisa las casas y todo eso, y después viene y le informa al otro, y el otro predicando en la noche y le dice: Gabriela, la vaca pinta que tienes allá, dice el Señor que se la siembres a este siervo. Y la gente entregando. Mano, ¿por qué lo hacen? ¿Dios le dijo a usted que entregara la vaca pinta? No, se lo dijo este bandido. Ahora, si Dios se lo dice a usted en sueño, o de alguna forma se lo dice, y entonces por el Espíritu hay una confirmación por el Espíritu, hermano, entregue la vaca porque detrás de esa vienen 10 o vienen más. Pero si el Espíritu Santo no le ha dicho nada, eso se llama atraco a Biblia armada. Pregunto yo, ¿todos los atracados reciben después dinero, reciben premios? No, lamento, lloro y rabia, impotencia. Hermano, estemos pila. Estemos pila. El diablo tiene adivinos. Hay adivinos. Gente que trabaja en la brujería y le ven a los otros o le calculan o le hacen, ¿cómo se llama? ¿Ah? Piden el pago móvil, ¿verdad? Entonces, y hacen diferentes tipos de trabajo para. Es más, hay unos tan estúpidos. Yo conozco a uno que vendió la casa y entonces le dice, el brujo le dice: mira, para que esa plata se te multiplique y tengas bastante, mira, la vas a enterrar en el patio de la casa. Es decir, vas hacia un hueco, tiras unos carbones abajo, luego la colocas ahí, le tiras más carbones arriba, le tiras la tierra y haces una rayita de ceniza hasta la puerta para que los espíritus entren y vean por dónde es. Bueno, el hombre lo hizo así, tan avispado que se la daba. Ese otro día cuando fue a ver, el hueco estaba abierto y no había nada. Pues no le dejó la raya de la ceniza cuando el otro viniera viendo y la sacó en la noche los carbones y la ceniza. Entonces, eso es adivinación, eso es brujería. Los evangélicos o algunos pseudo evangélicos o evangélicos que todavía están, no sé, influenciados por el diablo, otros que ni siquiera han nacido y por falta de visión los predicadores los ponen a predicar, entonces vienen y atracan a Biblia armada. Eso está pasando, yo. Entonces tengamos pendiente y estemos pila en eso. El poco de matrimonios que se están dando por profecía. El Espíritu Santo me dice que esa sierva es tu esposa. Aquí mismito, hermano, aquí hay una mujer que ustedes la conocen. Ella vino unos días por ahí. No voy a decir quién. Ella estaba en un culto y llega el profeta, llega y se le acerca a alguien. Y le dice: el Espíritu Santo me dice, sierva, que tú vas a ser mi esposa. Y le dice ella: bueno, dígale al Espíritu Santo que hable con el hombre aquel que está en el sonido, porque ese es mi esposo. Aquí, soy de aquí, criollito. Si quieren le busco a la mujer, si no me creen. ¿Sí? Mano, esas locuras están pasando. ¿Sabe quién era el tipo? El supuesto profeta de la congregación. No, hermano, nosotros entre nosotros tenemos chistes, hermano, de nosotros mismos, malos chistes, porque yo sé que todo esto lo está viendo mucha gente y el objetivo de esto no es burlarnos de nadie, es advertir, es exhortar para que abramos los ojos y entendamos
que tenemos que ser prudentes, ¿oyó? Prudente. Ahora, los dones trabajan con precisión, no supuestamente, no es que me parece, no es que vamos a ver si, no, los dones son precisos. Uno de los principios y características que definen a los dones es la precisión, no el azar. El Espíritu Santo no necesita, oiga, adivinar las cosas. Él las conoce perfectamente. Es omnisciente. Una de sus propiedades y características, lo cual indica que no hay nada oculto. Él puede revelar lo más oculto y lo más secreto. Para él no hay para él no hay enigmas. Él escudriña aún lo profundo de Dios. Primera a Corintios 2:10. ¿Se recuerda el caso de David? Cuando llegó Natán, cuando Natán habló y dijo, preciso. Tuvo David chance para pataleo, para decir, no, Natán, no fue así, Natán. No, el caso que le dije del otro muchacho que le había robado las herramientas al cuñado en la noche y estaba danzando y hablando en lengua en el culto. Preciso. ¿Sí? Ahora, Segunda de Reyes 6:12. A continuación voy a dar unos pasajes que demuestran lo antes dicho. Juan 1:47 y 50. El caso de Jesús y Natanael como Jesús por el don de discernimiento pudo captar el carácter de Natanael y ser preciso en lo que dijo, detallando las cosas, operando en el don de ciencia y sabiduría. Juan 4:18, el caso de Jesús y la samaritana, cómo pudo por el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia tener información y detallada de la condición exacta en la que vivía la samaritana, relatando el caso de los maridos que había tenido. Y ella no le dijo, no, Señor, te pelaste, son 8. No, 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. ¿Qué dijo la mujer? Como que eres profeta, chico. Ajá. Entonces, ¿qué hay? Precisión. Nótese. Precisión. El caso de Ananías y Pablo en Hechos 9, 10 y 16, que lo acabamos de ver. Al analizar el pasaje, podemos ver la precisión del Espíritu Santo, tanto para dirigir a Pablo como a Ananías. A uno le dio la dirección exacta, al otro le mostró a la persona que había de imponerle las manos para sanarle. No hubo margen de error. Según este pasaje, los dones cumplen con el principio de con el principio de precisión. Si alguien viene a ti con la manifestación de un don y no cumple con el principio de precisión, descártala. Descártala, porque no procede de Dios. Él no tiene necesidad de adivinar Dios. Él conoce todas las cosas. Para corroborar los dos puntos anteriores acerca de la reciprocidad y la precisión de los dones, daré varios testimonios muy personales. Y déjeme comentarle algo. Conocí un hombre, el cual vivió cerca de la iglesia evangélica por 21 años, siguió a los cultos, iba a las vigilias, es más, ya tanto así que lo pasaban a cantar. El hombre era sano en el área moral y tenía a su pareja. Él nos contó que esa pareja de él no era bruja, era adivina. Era lo que decía un viejito predicador por allá en Maracay, era chupacabo. Chupacabo le decía a él a los brujos que no son brujos genuinos, auténticos, sino que son adivinos. Ellos llegan
y por decir algo, llega el hermano con un supuesto problema y él le dice, mira, cerca de tu casa hay una morena, ¿sí? Ahora pregunto yo, ¿cerca de qué casa no hay una morena? Y él decía, sí, bueno, ella tiene el pelo, y él se la relataba, no, tiene el pelo liso y se lo corta a los hombros, sí, esa es la que te tiene la brujería montada. Pero la gente no se daba cuenta, la misma gente que ella estaba atendiendo no se daba cuenta que ellos mismos le daban toda la información y la tipa lo que hacía era montarles el cuento. Y le decía, te vas a hacer esto y esto y esto, y bueno, y la gente dejaba lo que dejaba y el otro que no era creyente veía todo el asunto y dije, no, es que así cualquiera, porque le dan toda la información. Era adivina. Pero si hay brujos que son brujos que trabajan con el diablo, que sí están ungidos yo. Sí los hay. Porque me cuentan en el Tocuyo que había un tipo que quisieron burlarse de él y él veía o recetaba a la gente por los orines. Y una vez alguien para inventar le aparó los orines a un caballo y se los llevó. Y cuando los vio, le dijo, estos son los orines de un caballo así, así, se te va a morir, ¿oíste? Para que lo respetaran, ¿no? Y se le murió. No, sí. Mano, en ese mundo hay cosas serias, ¿o yo? Es más, ese chiste lo vi yo en estos días de un borracho. Es decir, hay un meme, escúchenme, un meme y un videíto. Llega y se murió el catador de vino de una fábrica de vino. Y llegó un borracho. Entonces el borracho le dieron a probar todos los vinos. Y el tipo dijo con precisión todo. Y el tipo, para tratar de echarle una broma, le dice a la secretaria que fuera y orinara en un vaso y se lo trajera. Y sí, el tipo llegó y probó y dijo, este es de una mujer así, así, tiene tanta edad y tiene 3 meses de embarazo. Y si no me dan el trabajo, voy a decir quién es el papá. Era el tipo. Hermano, el diablo trabaja así, adivinando, calculando, pero Dios no. El diablo tiene buenos chismosos, no es omnisciente, pero tiene buenos chismosos, buenos informantes. Y Dios no necesita chismosos. Dios tiene buenos informantes, ¿yo? No, Dios la sabe toda. Ajá, no, el que dijo todo y tiene 3 meses de embarazo y si no me dan el trabajo, dijo, voy a decir que es el papá. No tiene el trabajo, le dijo el tipo. Ah, sí, es lo que le faltó. No, en el mundo de las tinieblas, hermano, el detalle es que nosotros, creo que ninguno de nosotros hemos andado en ese mundo y gracias a Dios. Pero sí hay gente que anduvo ahí, pero ahí hay varias variedades también. Ahí hay gente que son chapuceros o chupacabos, como decía el viejito predicador, pero hay otros que sí están ungidos, ellos saben las cosas. Ahora, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, pasa lo mismo. Hay gente que sí están siendo usados por Dios. Hay gente a los cuales sí está el don, pero le están dando mal uso. El objetivo acá, no estamos negando los dones, pero sí estamos informando para que usted mismo se forme, porque yo no puedo formar a nadie, yo solamente informo y usted se autoforma. Es lo que yo puedo hacer aquí. Entonces, usted, al tener el conocimiento, usted decide qué hace. Si se deja seguir engañando o se pone las pilas usted. ¿Sí? Ahora, vamos a ver estos testimonios que están acá. Dice el que escribe, muy personales. En una ocasión, estaba pasando una situación muy difícil en mis oraciones, dice el escritor de este material. Y le dije a Dios que necesitaba que me diera una palabra porque a causa de ella iba a tomar una decisión. En ese momento recibí una llamada del Canadá. Era una profeta que me dio una palabra de ciencia y de sabiduría. Dicha palabra estaba ajustada a la situación que estaba pasando. En otra ocasión, estaba trabajando como asistente de un prestigioso maestro de la palabra. Mientras él ministraba por los dones del Espíritu, recibí una palabra de parte de Dios, en este caso directo a él, que me dijo, José, así como el Espíritu que estaba en Elías cayó sobre Eliseo, el mismo don de maestro que está sobre mi siervo,
es decir, el siervo que estaba ministrando, está sobre ti. En mi inmadurez, eso nos pasa a todos, le pedí a Dios confirmación de lo que estaba recibiendo en cuestión de segundos. Este hombre se volteó y me dijo, por el Espíritu, José, el Espíritu de Dios me dice que le estás pidiendo confirmación de algo. Seguidamente me dijo, así te dice el Señor. De la misma forma que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, el don ministerial que Dios ha puesto en mí, el chico es maestro, el que estaba ministrando, lo ha puesto en ti. Tú eres maestro de la palabra. Pero trató primero con él. Y como él estaba medio guabinoso, medio dudoso, entonces externamente también le ministra. Observa que en este caso los dones trabajan con precisión y recíprocamente. Los dones y el fruto del Espíritu. Mira lo que viene ahora. En este tópico veremos la relación que tienen los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Es casi imposible, oiga, que se puedan dar las manifestaciones de los dones del Espíritu, oiga lo que viene, cuando no se ha desarrollado el fruto del Espíritu. Según Gálatas 5:17, la obra de la carne está en contra de todos los relacionados con el Espíritu. Pablo en 1 Corintios 2:13 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El término acomodar del griego es sunkrino, que indica ajustar, combinar, adaptar. Según el apóstol, nada de lo que hagas en la carne se va a familiarizar con el espíritu o viceversa. Por esta causa pongo en duda de quien no haya perfeccionado su carácter en los valores y los principios del fruto del Espíritu y haya hecho de ellos una vivencia, pueda el Espíritu Santo manifestar los dones a través de él. Es decir, se la ponemos de esta forma. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero vengámonos al 17. ¿Cuál es el fruto de la carne? Ajá. Entonces, hasta que usted y yo no matemos, no arranquemos, no destruyamos, no nos autotrabajemos, no podrá manifestarse lo otro. Es decir, el fruto de la carne y el del espíritu no pueden trabajar juntos en el mismo cuerpo. Jesús, para que se diera la plerosis, tuvo que pasar primero por la kenosis. Eso lo estudiamos aquí ya, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es kenosis? Despojo. Quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Haced morir lo terrenal en vosotros. Desechando. ¿Quién va a desechar? Yo. Entonces, hasta tanto que yo no haga morir esas áreas en mí, ¿cómo entonces es que el Espíritu va a fluir, va a manifestarse? Y hasta tanto que no fluya el fruto del Espíritu, los dones no tienen cabida, califican para tal efecto. Debemos entender que los dones son una manifestación del mover del Espíritu en la vida de un hombre para cumplir un propósito específico, mientras que el fruto es el carácter del Espíritu Santo en la vida de un hombre para el desarrollo de dicho propósito. Sin el fruto, oiga, del Espíritu desarrollado
en un hombre se corre el riesgo de exponer a los dones al mal uso. Pablo describe en 1 Corintios 13:1 situaciones, oiga, hipotéticas o supuestos negados. ¿Alguien puede ir a 1 Corintios capítulo 13, verso 1 y lo lee? Reitero, situaciones hipotéticas o supuestos negados, porque es imposible, oiga, porque es imposible que el Espíritu Santo utilice a una persona en los dones hacia otra persona si no ha sido su carácter disciplinado y perfeccionado en los valores del fruto del Espíritu, según el apóstol Pablo. Sin el amor, todos los dones carecen de significado. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo consiguió por ahí? Léalo el que lo tiene. Ajá, dele. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. ¿Sabe que Pablo ahí está invirtiendo los valores de los dos instrumentos, pero para que usted, una verdad paralela, para que usted la capte mejor? Pablo le está diciendo que si no tiene amor, escúcheme, si no tiene amor, ágape. Vengo a hacer como que voy a hacerle sonar las cuerdas a la batería y de este lado le voy a hacer sonar los cueros a la guitarra. Pregunto, ¿la guitarra tiene cuero? ¿Y la batería tiene cuerdas? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Amén. Es decir, Pablo está invirtiendo lo que no es en lo que no es. Es decir, si no tengo amor, ¿qué es no tener amor? El primer fruto. Perdón, sí, el primer fruto del Espíritu. Si no hay amor, que es el primero, tampoco están los otros. Entonces, ¿cómo es que si no tengo amor, entonces voy a estar manifestando los dones? Eso sería como que yo le diga a ustedes, ya de un momentito me van a ver sonarle las cuerdas a la batería y ya le voy a tocar los tambores a la guitarra. Eso existe, eso tiene realidad. Los dos instrumentos que Pablo está hablando ahí están invertidos yo. Ajá. El detalle es que ni yo los conozco bien y usted tampoco. Por eso le pongo esta paralela yo, ¿verdad? Paralela. Ahora, si no estamos perfeccionados en los valores del fruto del Espíritu, según el apóstol Pablo, sin el amor, todos los dones carecen de significado. Una persona que desarrolle un don espiritual sin el desarrollo del fruto, la manifestación de dicho don pierde credibilidad por la condición del canal que lo está manifestando. Según Pablo, se va más seguro en la manifestación de un fruto que en la de un don. Si me ponen a escoger entre un creyente que tenga dones y otro que haya desarrollado el fruto del Espíritu, dice el que escribe, me quedo con el que manifiesta el fruto, por la sencilla razón que el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero no va a inspirar a nadie que se mueva en el fruto del Espíritu. Analicemos el contraste que hay en la manifestación de los dones espirituales sin manifestar el amor. Pablo dejó escrito lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El que retiñe es el otro y el que resuena es el otro. Aquí hay una verdad que debemos analizar y tomar en cuenta y que tiene que ver con escala de valores. La verdad del asunto es que lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. Porque Pablo intercambia los efectos en dichos elementos. La respuesta es que así de intercambiado
confundido y errado están todos aquellos que pretenden, oiga, hablar en lengua sin caminar en el amor. Y si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Ahora pregunto yo, para entender todos los misterios y toda ciencia, hay que ser omnisciente. Pregunto yo, al Dios omnisciente del cual estamos hablando que tiene los dones, ¿será que aparte de ser omnisciente tiene amor? Qué pregunta, ¿verdad? Qué cruel. Ahora, en este párrafo, Pablo lo que quiso expresar es que si yo tuviese la virtud de ser omnisciente, como lo es Dios, y no tengo amor, de nada me sirve. Según esta verdad que presenta el apóstol Pablo, Dios es más grande, oiga, de mayor importancia, y está por encima su amor que la virtud de su omnisciencia. En estos dos ejemplos, mira lo que viene, y ya vamos cerrando, que dimos, podemos ver el gran contraste que hay en la manifestación de un don espiritual, sin que haya una vivencia del carácter del espíritu en el creyente. Para mayor comprensión de lo que venimos tratando en el próximo tema, pasaremos a definir el amor ágape de Dios, pues este va en línea directa al propósito de los dones y forman parte de los tres canales por donde fluyen los dones. Ahora mira el caso de lo que viene. Fíjate que Dios, en la persona de Jesús, fue capaz, escúchame esto, de despojarse de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la eternidad. ¿Cuál es la otra? De lo infinito, de lo eterno, se despojó, pero no se despojó del amor. ¿Sí? Dios en Cristo se despojó de todas sus virtudes, menos del amor. ¿Y lo hizo por quién? Por ti y por mí. Aleluya. ¿Sí? Qué hermoso es entender estas verdades. Nos vemos en nuestra próxima hora de clase.